Hola, buenos días o buenas tardes. Somos Peris Azul y les saludamos y les damos la bienvenida en un video en el que conversaremos sobre el avance de nuestra conciencia. ¿Qué es la meditación? Hemos titulado El misterio de la meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación no es un método hindú, no es tan solo una técnica, no puedes aprenderla, es un producto de tu vivir total, que surge de tu vivir total. La meditación es algo que puedes agregar a lo que tú eres, es algo que puede llegar a ti solo a través de una transformación básica, una mutación. Es un florecimiento, un producto. Un producto siempre surge del total, no es un agregado. Debes evolucionar hacia la meditación. Este florecimiento total de la personalidad es algo que debe ser correctamente comprendido. De otro modo, nos engañamos a nosotros mismos. Nos entretenemos con trucos mentales. Y hay tantos trucos. No solo puedes engañarte con ellos. No solo no ganarás nada, sino que te harán daño. En realidad, la sola idea de que existe alguna treta para llegar a la meditación y concebirla como un método está básicamente equivocada. Y cuando uno comienza a jugar con artimañas mentales, la cualidad esencial de la mente comienza a deteriorarse. La mente, tal como existe, no es meditativa. La mente debe cambiar completamente antes de que la meditación tenga lugar. Entonces, ¿qué es la mente en su estado actual? ¿Cómo funciona? La mente siempre está verbalizando. Puedes conocer palabras, puedes conocer el lenguaje, puedes conocer la estructura conceptual del pensamiento, pero eso no es pensar. Al contrario, es una forma de huir del pensar. Si ves una flor y la verbaliza, si ves un hombre cruzando la calle y lo verbalizas, la mente puede transformar en palabras cualquier cosa. Entonces, las palabras se transforman en una barrera, una prisión. Esta constante transformación de cosas en palabras, de la existencia en palabras, es el obstáculo que se presenta en el camino hacia una mente meditativa. Así es que en el primer requisito para alcanzar una mente meditativa es estar consciente de tu constante verbalización y ser capaz de detenerla. Tan solo vean, observen, no verbalicen. Tomen conciencia de su presencia, pero no las transformen en palabras. Dejen que las cosas sean, sin lenguaje. Dejen que las personas sean, sin lenguaje. Dejen que las situaciones sean, sin lenguaje. No es algo imposible, es algo natural. Es la situación presente la que es artificial. Sin embargo, nos hemos acostumbrado tanto a ella que se ha transformado en algo tan automático que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos constantemente transformando la experiencia en palabras. La alborada está aquí. Nunca te has dado cuenta de la distancia que hay
entreverla y verbalizarla acerca de ella. Tú ves el sol, lo sientes e inmediatamente lo verbalizas. La brecha entre ver y verbalizar ha desaparecido. Debemos tomar conciencia del hecho de que la alborada no es una palabra, es un hecho, una presencia. La mente transforma automáticamente las experiencias en palabras. Estas palabras llegan, así, a entorpecer tu vivencia de la experiencia. Meditar significa vivir sin palabras, vivir en forma no lingüística. A veces esto ocurre espontáneamente. Cuando estás enamorado, sientes la presencia, no el lenguaje. Cada vez que dos amantes se encuentran en forma íntima, dejan de hablar. No es que no haya nada que expresar, al contrario, hay una cantidad de cosas que decir, pero las palabras nunca aparecen, no podrían aparecer. Las palabras llegan solo cuando el amor se ha ido. Si dos amantes nunca callan, significa que el amor ha muerto. Ahora están llenando la brecha con palabras. Cuando el amor está vivo, las palabras están ausentes, porque la sola existencia del amor es algo tan abrumador, tan penetrante, que supera la barrera del lenguaje y las palabras. Y en general, esta barrera solo se supera a través del amor. La meditación es la culminación del amor. No el amor referido a una sola persona, sino a toda la existencia. La meditación es una relación viva con el total de la existencia que te rodea. Si puedes amar cualquier situación, estás en un estado de meditación. Y esto no es una treta mental, no es un método para aquietar la mente. Más bien, necesita de una comprensión profunda del mecanismo de la mente. Apenas comprendes tu hábito mecánico de verbalizar, de transformar la existencia en palabra, creas una brecha. Surge en forma espontánea la brecha. Ella sigue a la comprensión como una sombra. El verdadero problema no consiste en cómo alcanzar el estado de meditación, sino en saber por qué no estás en ese estado. El proceso mismo de la meditación es negativo. No consiste en agregar algo, sino en anular algo que ya te fue agregado. La sociedad no puede existir sin el lenguaje. Lo necesita, pero la existencia no lo necesita. No estoy diciendo que debas eliminar el lenguaje de tu vida. Tendrás que utilizarlo, pero debes tener la capacidad de conectar y desconectar el mecanismo de la verbalización. Cuando existes como ser social, necesitas un mecanismo del lenguaje. Sin embargo, cuando te encuentras solo en la existencia, debes ser capaz de desconectarlo. Si no puedes desconectarlo, esto sigue y sigue. Así que debes ser capaz de detenerlo. Te has transformado en su esclavo si no lo detienes. La mente debe ser un instrumento y no el amo. Cuando la mente es el amo, tenemos un estado en que la meditación está ausente. Cuando tú eres el amo, tu conciencia te lleva de la mano y te encuentras en un estado de meditación. Así que entonces, la meditación significa transformarse en el amo del mecanismo de la mente. La mente y su funcionamiento lingüístico no es lo esencial. Tú la trasciendes, la existencia la trasciende. La conciencia trasciende la lingüística
La existencia trasciende la lingüística. Cuando conciencia y existencia se unen, comparten una comunión. Esta comunión es la meditación. Debemos dejar de lado el lenguaje. No se quiere decir que deban suprimirlo o eliminarlo. Solo se quiere decir que no debe ser un hábito que les ocupe durante las 24 horas del día. Cuando caminas, debes mover las piernas. Sin embargo, si sigues moviéndose cuando estás sentado, significa que algo anda mal. Debes poner la forma de inmovilizarlas. Del mismo modo, no debieras utilizar el lenguaje si no estás hablando con alguien. Es una técnica para comunicarse. Cuando no te estás comunicando, el lenguaje no debiera estar presente. Si eres capaz de hacer esto, puedes cultivar la meditación. La meditación es un proceso de creencia, no una técnica. Una técnica está siempre muerta y por lo tanto puede serle agregada a una persona. Pero un proceso es siempre algo vivo. Un proceso crece y se expande. Necesitamos el lenguaje, pero no debemos estar siempre con él. Debe haber momentos en que no haya verbalización, en que solo existes. No es que estés vegetando, la conciencia está ahí y se encuentra más penetrante, más viva, porque el lenguaje la embota. El lenguaje se halla condenado a ser repetitivo y por tanto produce aburrimiento. Mientras más importante sea el lenguaje para ti, más aburrido estarás. La existencia nunca se repite. Una flor es una flor. Siempre será enteramente nueva. Nunca ha sido así antes, ni tampoco será nuevamente. Pero cuando la llamamos de una forma a la flor, esto se pierde en esa repetición. La flor siempre ha estado ahí y siempre lo estará. Cuando tú la mencionas en palabras, la has matado de nuevo con una fea y vieja palabra. La existencia siempre es joven. El lenguaje siempre es viejo. Por medio del lenguaje huyes de la existencia, huyes de la vida, porque el lenguaje está muerto. Mientras más te comprometas con el lenguaje, más muerto estarás. Meditar significa vivir totalmente, pero solo puedes vivir en forma total cuando permaneces en silencio. Con estar en silencio no me refiero a estar inconsciente. Puedes estar en silencio e inconsciente, pero no es un silencio viviente. Te has equivocado nuevamente. Te puedes autohipnotizar por medio de los mantras. Puedes producir tal aburrimiento en tu mente con solo repetir una palabra, que la mente se irá a dormir. Caes en un sueño en la inconsciencia. Si cantas ram, 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 la mente se dormirá. Entonces, la barrera del lenguaje habrá desaparecido, pero estarás inconsciente. Meditar significa que el lenguaje no está ahí, pero en un estado consciente. De otro modo, no hay comunión con la existencia, con todo lo que existe. Ningún mantra puede ser de ayuda, ningún cántico puede serlo. La autohipnosis no es meditación. Al contrario, estar en estado de autohipnosis es una regresión. Con ello no estás trascendiendo el lenguaje. Caes en un estado aún más bajo. Por lo tanto, abandonen todos los mantras, abandonen todas esas técnicas. Permitan que existan momentos en que no haya palabras. No puedes deshacerte de las palabras con un mantra, porque este proceso utiliza palabras.
No puedes eliminar el lenguaje con palabras. Es imposible. ¿Qué debemos hacer entonces? En realidad, no puedes hacer absolutamente nada, salvo comprender. Cualquier cosa que puedas hacer surgirá únicamente de tu situación actual. Te encuentras confundido. No vives en estado de meditación. La mente no está silente, de modo que cualquier cosa que provenga de ti solo creará más confusión. Todo lo que puedes hacer en este momento es comenzar a darte cuenta del modo cómo funcionará la mente. Eso es todo, solo darte cuenta. Tomar conciencia no guarda ninguna relación con palabras. Es un acto existencial, no es un acto mental. Así que lo primero es estar consciente de tus procesos mentales, del modo cómo funciona tu mente. Apenas tomas conciencia del funcionamiento de tu mente, dejas de ser la mente. La sola conciencia significa que te encuentras más allá, lejano, como un testigo, y mientras más consciente estás, mayor será tu capacidad de ver las brechas entre la experiencia y las palabras. Las brechas están ahí, pero estás tan poco consciente que nunca las ves. Entre dos palabras siempre hay una brecha, aun cuando imperceptible, aun cuando pequeña. De otro modo, las dos palabras no estarían separadas, serían una sola. Entre dos notas musicales siempre hay una brecha, un silencio. Dos palabras o dos notas no pueden ser dos, a menos que estén en un intervalo entre ambas. Siempre hay un silencio ahí, pero para sentirlo uno debe estar realmente consciente, realmente atento. Mientras más alerta estés, más lentificas la mente. Es siempre algo relativo. Mientras menos conscientes estés, más rápida es la mente. Mientras más consciente estás, más lento es el proceso mental. Cuando estás más consciente de la mente, ésta se lentifica y se amplían las brechas existentes entre los pensamientos. Entonces puedes verlas. Lo mismo ocurre con la mente. Si ves las palabras, no puedes ver los espacios. Y si ves los espacios, no puedes ver las palabras. A cada palabra sucede un espacio, y a cada brecha sigue una palabra. Pero tú no puedes verlas. No puedes ver a las dos a la vez. Si te centras en los espacios, perderás de vista las palabras. Serás impelido hacia la meditación. Una conciencia focalizada solo en palabras es no meditativa, y una conciencia centrada solo en los espacios es meditativa. Cuando sea que tomes conciencia de los espacios, se perderán las palabras. Si observas cuidadosamente, no encontrarás palabras, solo encontrarás un espacio vacío. Puedes ver la diferencia entre dos palabras, pero no la diferencia entre dos espacios. Las palabras están siempre en plural, en el espacio es siempre singular. El espacio se fusionan y convierten en uno solo. Meditar es concentrarse en el espacio, en la brecha. Entonces, toda la Gestalt cambia, toda la actitud cambia. Debemos comprender otra cosa. Si miras la imagen gestáltica y te concentras en una anciana, no puedes ver el retrato. Pero si sigues concentrándote en una anciana que está en una fotografía y sigues tú concentrado en ella, si le prestas toda tu atención,
llegará el momento en que el foco cambie y repetidamente la anciana habrá desaparecido. Y ahí tenemos al otro retrato. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque la mente no puede permanecer focalizada durante mucho rato. Debe variar, de lo contrario se duerme. Estas son las únicas dos posibilidades. Si te concentras en una sola cosa, la mente se dormirá. No puede permanecer estable. Es un proceso viviente. Si dejas que se aburra, se irá a dormir, huyendo de la paralización de tu mente, de tu foco. Entonces, puedes seguir viviendo en los sueños. Esta es la meditación del tipo del Yogi Mensheth. Es pacífica, refrescante, puede ser útil para tu salud física y tu equilibrio mental, pero no es meditación. Lo mismo puede lograrse con la autohipnosis. La palabra hindú, mantra, significa sugestión, nada más. Confundir esto con meditación es un grave error. Y si la consideras como tal, nunca buscarás la verdadera meditación. Ese es el verdadero daño que producen tales prácticas y los que las promulgan en tan solo una droga psicológica. Así entonces, no utilices ningún mantra para ahuyentar las palabras, solo toma conciencia de ellas y la atención de tu mente se desplazará automáticamente hacia los espacios entre una y otra vez. Si te identificas con las palabras, saltarás de una palabra a otra y pasarás por alto los espacios. Otra palabra es algo nuevo en lo cual focalizar la atención. La mente varía a cada instante, el foco varía, pero si no te identificas con las palabras, si eres solo un testigo lejano, un observador, como las palabras se suceden unas y otras, toda tu atención cambiará y tomarás conciencia de la brecha, del espacio. Es igual que si miras pasar a la gente en la calle. Una persona ya pasó y la siguiente aún no. Hay un intervalo. La calle está vacía. Si estás mirando, conocerás este intervalo del espacio. Una vez que conoces el espacio vacío, estás en él. Has saltado a su interior. Es un abismo de tanta paz, crea tanta conciencia. Permanecer en esta brecha es meditación, es transformación. Ahora ya no necesitas el lenguaje. Te deshaces de él, lo abandonas conscientemente. Estás consciente del silencio, del infinito silencio. Eres parte de él, eres uno con él. No tomas conciencia del mismo modo como algo separado de ti. Lo percibes como parte de ti. Sabes, pero ahora eres el saber. Observas la brecha, pero ahora eres el observador y el observado. En cuanto a las palabras y pensamientos, eres un testigo aparte. Las palabras son algo separado de ti. Pero cuando no hay palabras, tú eres la brecha entre ellas, la brecha consciente. Sin embargo, de que lo eres, desaparece la barrera entre tú y la brecha, entre la conciencia y la existencia. Son solo las palabras las que constituyen la barrera. Ahora te encuentras en una situación existencial. Esto es meditación, ser uno con la existencia, estar totalmente inmerso en ella, permaneciendo consciente. Esta es la contradicción, la paradoja. Ahora has conocido una situación en la que eres consciente
estando además inmerso en ella. Generalmente cuando estamos conscientes de algo, ese algo se transforma en lo otro. Si estamos identificados con algo, nos unimos con eso, pero no estamos conscientes, como en la ira o en el sexo. Nos unificamos solamente cuando estamos inconscientes. El sexo es tan atractivo porque en él nos unificamos por un instante. Sin embargo, en ese momento estás inconsciente. Buscas la inconsciencia porque buscas la unidad. Pero mientras más buscas la inconsciencia, más consciente te pones. Entonces, no sentirás el éxtasis del sexo, porque el éxtasis surgía de la inconsciencia. Podías ser inconsciente en un momento de pasión. Tu conciencia declina. Por un instante estabas en el abismo, pero inconsciente. Pero mientras más lo buscas, más se te escabulle. Finalmente, llega un momento en que tienes sexo y el momento de inconsciencia ya no se presenta. El abismo se ha partido. El abismo se ha ido. El éxtasis se ha perdido. Entonces, el acto resulta estúpido. Es solo una descarga mecánica. Ya no le queda nada espiritual. Solo hemos conocido la unidad inconsciente. Nunca hemos conocido la unidad consciente. La meditación es unidad consciente. Es el otro polo de la sexualidad. El sexo es uno de los polos y la meditación es el otro. El sexo es solo el punto más bajo de la unidad, y la meditación es el cenit, el punto más alto de ella. El grado de conciencia marca la diferencia entre ambas. La mente occidental piensa ahora en la meditación porque el sexo ha perdido su atractivo. Cuando quiera que una sociedad deje de reprimir el sexo, surge la meditación. Porque la desinhibición del sexo mata su encanto y su romanticismo matará su lado espiritual. En un medio tal, el sexo se practica intensamente, pero ya no es posible hacerlo en forma inconsciente. Una sociedad sexualmente reprimida puede mantener su interés en el sexo, pero una sociedad no represiva, desinhibida, no puede mantenerlo para siempre. Es algo que deberá trascender. Así es que, si una sociedad es sexualmente libre, pronto surge la meditación. Una sociedad libre en el sexo es el primer paso hacia la búsqueda. Por supuesto, la búsqueda puede ser explotada. Se le está explotando allá en el oriente. Puedes suministrar gurúes, pueden explotarlos y se les está exportando, pero solo se puede aprender trucos con estos gurúes. La comprensión surge al vivir la vida. No puede ser entregada, no puede ser transferida. No puedo entregarles mi comprensión, puedo hablarles de ello, pero no puedo entregársela. Ustedes tendrán que encontrarla. Deberán ir al encuentro de la vida. Deberán equivocarse, deberán fracasar, deberán soportar muchas frustraciones, pero solo a través de los fracasos, los errores, las frustraciones, solo encontrando la verdadera vida, llegarán a la meditación. Este es el motivo por el cual digo que la meditación es un fruto, un producto. Hay algo que debemos comprender. Para la comprensión tendremos que obtener de otro, nunca superar el nivel intelectual. Sin embargo, la comprensión intelectual puede bastar. Si pueden comprender intelectualmente lo que digo,
también pueden comprender lo que no he dicho. Pueden también comprender los espacios silenciosos, lo que no estoy diciendo, lo que no puedo decir. La primera comprensión será inevitablemente intelectual, porque el intelecto es la puerta. No podrá nunca ser espiritual. La espiritualidad es el santuario interno. Solo puedo comunicarme con ustedes en forma intelectual. Si realmente pueden comprenderlo, podrán también sentir lo que no he dicho. No puedo comunicarme sin palabras, pero cuando utilizo las palabras estoy también utilizando los silencios. Tendrán que estar atentos a ambos. Si solo comprenden las palabras, tendremos una comunicación, pero si también pueden tomar conciencia entre ellas, tendremos una comunión. Debemos comenzar de alguna forma. Todo comienzo está destinado a ser un paso en falso, pero debemos comenzar. Al equivocarnos, al explorar, al encontrarnos a la puerta, al que piense, comenzar solo cuando tenga la forma correcta de hacerla. Nunca dará el paso inicial. Aún un paso en falso es un paso en la dirección correcta, porque es un paso, un comienzo. Comienzas a tentar en la oscuridad y buscando a tientas encuentras la puerta. Es por eso que les digo que estén atentos al proceso lingüístico, el proceso de las palabras, y que busquen tomar conciencia de las brechas, de los intervalos. Habrá momentos en que, sin hacer un esfuerzo consciente, tomarán conciencia de los intervalos. Ese es el encuentro con lo divino, el encuentro con lo existencial. Cuando quiera que tengan un encuentro, no huyas, permanece allí. Tendrás miedo al principio, eso es inevitable. Cada vez que te encuentras con lo desconocido, surge el miedo, porque para nosotros lo desconocido es la muerte. Así es que cada vez que encuentres un intervalo vacío, sentirás la muerte que se acerca. Entonces debes morir. Permanece en eso y muere por completo en esa brecha y tendrás un renacer. Muriendo tu muerte en silencio, la vida resucita. Estarás vivo por primera vez, realmente vivo. Así que para mí, la meditación no es un método, sino un proceso. La meditación no es una técnica, sino una comprensión. No puede ser enseñada, solo se puede indicar en su dirección. No puedes informarte acerca de ella, porque ninguna información es realmente información. Viene del exterior, y la meditación surge de tus propias profundidades internas. Sigue buscando como un buscador, no como discípulo. Así, entonces no estarás aprendiendo palabras. El aprendizaje espiritual no puede provenir de las palabras, sino de los espacios, de los silencios que siempre te rodean. Nos encontraremos en un próximo momento, en un encuentro cercano. Saludos, Fénix Azul, y comparte este mensaje.